y taller sobre derecho procesal, vamos a mirar los procedimientos voluntarios. Ciertamente que los procedimientos voluntarios no son pues algo nuevo, así como vimos ayer el monitorio y también cómo es el proceso de ejecución y los concursales. Efectivamente, los procedimientos voluntarios pues existen desde hace mucho tiempo, tanto en el CPC y ahora también en el Código Orgánico General de Procesos. El procedimiento voluntario, vamos a la segunda diapositiva que contiene las características. Estamos ahí, muy bien. ¿Cuáles son sus características? Antes, como ahora, ¿no? Su principal característica es que se resuelve sin contradicción o bien se refieren a asuntos puntuales. Es decir, realmente, pues a lo largo de todas las épocas, todavía se discute si es que esta clase de procedimientos pueden llamársele judiciales, puesto que no resuelven ninguna controversia, solamente en el caso de controversia pasan a conocerse, ¿no? Pasa a tener el juez alguna actividad realmente decisoria, y el procedimiento voluntario tiene realmente una finalidad de autorizar. Es casi, dicen algunos tratadistas, que es una actividad casi administrativa del juez, no propiamente jurisdiccional. Recordarán ustedes que muchos de los procedimientos voluntarios que antes se hacían en función judicial, hoy los realizan los notarios. Pues desde el año 2016, a partir de la reforma a la ley notarial, pues ya los notarios tienen un montón de actividades que antes solo hacía el juez, y hay muchas de las otras que ya han desaparecido. Por ejemplo, recordarán cuando terminaba el usufructo por muerte. Entonces, pues eso congestionaba indebidamente el despacho judicial, pues puesto que si el beneficiario del usufructo fallece, pues el usufructo termina de iure, no hace falta ninguna declaración judicial de mérito. Pero bueno, el procedimiento voluntario puede volverse controvertido, así es, y por ello, en virtud de volverse controvertido, cambia de tramitación, sale del ámbito voluntario y generalmente pasa a la vía sumaria. Otra cosa más es que no pertenecen a una sola clasificación, pues no son ni juicios de conocimiento ni de ejecución, porque en algunos, como les dije, habrá actuaciones de carácter administrativo, como la autorización de venta de los bienes de niños, niñas o adolescentes, o inventario de bienes, o en otros habrá una declaración como cuando se ordena rendir cuentas, o antes cuando se hacía la partición de bienes. Sin embargo, fíjense, la ex Corte Suprema y la Corte Nacional han excluido a algunos de ellos, a pesar de pasar a la vía sumaria, les han excluido del recurso extraordinario de casación. Vamos a la segunda diapositiva, por favor. ¿Estamos en la segunda diapositiva? Muy bien. Para esto, por favor, tengan la bondad de abrir sus códigos orgánicos generales de proceso y nos vamos al artículo 335. Fíjense, otra vez aquí el legislador vuelve a hablar de solicitud, tal como miramos en el procedimiento concursal, como recordarán ustedes, tal como hemos hablado, ¿verdad?, de las preparatorias, de las preventivas, ¿no? Y como hablamos también del proceso de ejecución cuando queremos iniciar la vía. Fíjense, el legislador, a pesar de que dice claramente que contendrá los mismos requisitos de la demanda, se resiste a llamar la demanda y le llama solicitud. Muy bien, entonces allí pues a primera fase, ¿verdad?, tendríamos que reunir los requisitos del 142 y 143, de los cuales ya hablamos en la clase de
los actos de proposición. Ahora, es importante entender aquí que el juez podrá incorporar a otras personas que considere que tienen interés en el proceso, requiriendo información al solicitante, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros estamos hablando, ¿no?, de un inventario de bienes sucesorios, lógicamente va a tener que llamarse, ¿no?, a los herederos, digamos, desconocidos, ¿no?, a los que se llamaban antes presuntos y desconocidos, y ahora la ley les llama no conocidos o desconocidos. Entonces, el juez va a tener que decirles, bueno, a ver, ¿hay más herederos? ¿No? Entonces, si les dicen no, entonces, bueno, entonces hay que citar por la prensa a aquellos herederos desconocidos. ¿Cuál es la finalidad? Que este proceso realmente sea oponible para todas aquellas personas que pudieran tener algún interés en el asunto. Generalmente se realiza una sola audiencia, la cual se lleva a cabo entre 10 y 20 días después de la citación. La audiencia única se hará escuchando a las partes y evacuando la prueba, luego de lo cual se resolverá. Este es el procedimiento general, digamos el procedimiento que el legislador ha establecido para casi todos los voluntarios, de los cuales no ha establecido un procedimiento específico, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, ¿de qué hablamos? Si vamos a suponer que papá y mamá han comprado hace mucho tiempo un bien a nombre de sus hijos menores de edad y hoy se ven en la necesidad de venderlo. Y se ven en la necesidad de venderlo porque es que realmente ha surgido una obligación importante, sea de salud, sea de estudios, y o más bien quieren venderlo y comprar otro mejor. También puede ser. Muy bien. ¿Qué es lo que tienen que hacer papá y mamá? Bueno, tienen que acudir, ¿no?, ante el juez en procedimiento voluntario y solicitar autorización de venta de este bien, ya que este bien está a nombre de sus hijos menores de edad. ¿Qué más tienen que hacer? Además de probar, claro, el vínculo, ¿no?, que son padres e hijos, y los hijos son menores de edad, también tienen que probar la existencia del bien, ¿no? Y también tienen que probar la utilidad y la necesidad. Es decir, ¿por qué es que ese bien debe venderse? ¿Por qué es que ese bien su venta, el producto de su venta, va a ser útil para los dueños, que son los niños, niñas o adolescentes, hijos de quienes están solicitando? Muy bien, el juez, tal lo que dice, va a calificar la demanda y en el caso que encuentre pues suficiente mérito como para calificarla, va a convocar audiencia. En audiencia les va a escuchar y va a dictar una sentencia que conceda la autorización de venta o que la niegue. ¿Qué pasa si la niega? Bueno, si la niega pueden apelar. Esto pues subirá a conocimiento de la Corte Provincial de Justicia, de la sala correspondiente, en este caso sería la de familia, quien el tribunal de la Corte que salga sorteado tendrá que asimismo convocar audiencia de apelación, ¿no?, y en la cual se va a escuchar a las partes, ¿no?, a papá y a mamá, ¿no? Y si el joven, digamos, es el adolescente, el menor de edad ya es adolescente, el juez obligatoriamente tendrá que escucharle por disposición del Código Orgánico de la Niñez y de la Adolescencia. Muy bien, entonces, de la decisión de la Corte, sí, ya no existe ningún otro recurso. Muy bien, esto, como yo les decía, es el procedimiento general. Ahora, hay algo que, como yo les mencionaba al principio, que el procedimiento voluntario puede volverse contencioso, ¿no?, o controvertido.
cuando sucede esto. Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva. Y a la siguiente diapositiva se trata de la oposición, ¿verdad? Muchas veces a la parte que se le pide, ¿no? Va a presentar oposición, ¿no? Entonces, cuando hay oposición, el juez va de admitirla, pasará al trámite sumario. Esta oposición debe reunir los mismos requisitos que la contestación y la oportunidad procesal es antes de que se convoque audiencia. Esta oposición, en cambio, será resuelta por el juez sin audiencia. Es decir, si hay oposición, el juez dice, bueno, hay oposición, pasamos a vía sumaria, ¿verdad? Y si no hay oposición, bueno, ahí sí vamos al procedimiento general que vimos recién, vamos a hacer la audiencia y en esta audiencia se va a decidir si es que se acepta la oposición o no. Y si se acepta la oposición, pues lógicamente se va a negar la petición del procedimiento voluntario y si no se la acepta, pues realmente cómo se va a aceptar y la otra parte puede apelar. Fíjense, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede cuando una madre que está con la tenencia de su hijo menor de edad quiere salir de vacaciones? Bueno, para ello va a iniciar su petición en procedimiento voluntario y se va a citar al padre de su hijo. El padre de su hijo va a contestar, puede decir, bueno, está bien, sí, pues que se vaya, le damos la autorización, o puede decir, no, yo me opongo. En ese momento de la oposición va a pasar a trámite sumario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros nos vamos a la parte final del artículo 335, podemos advertir lo siguiente. Se entenderá que ha surgido una controversia que deberá sustanciarse por la vía sumaria, teniéndose, ¿verdad? Teniéndose la solicitud inicial como demanda y la oposición como contestación a la demanda. En este caso, el juez va a conceder a las partes 15 días para que anuncien las pruebas y transcurrido este tiempo va a convocar audiencia, ¿verdad? Y en esa audiencia el juez va a resolver. Ahora, vamos por favor a la siguiente. ¿Estamos en la siguiente diapositiva? Muy bien. ¿Pueden admitirse la oposición? Sí, señor. La oposición se puede inadmitir cuando no está fundamentada o cuando es evidente que lo que desea es retardar el proceso, ¿no? Por ejemplo, dice, no, yo me opongo y realmente no da razones. El juez puede decir, bueno, esto no tiene ningún fundamento. O cuando realmente la oposición se ven fines dilatorios. ¿Esta decisión es apelable? No. Solo la providencia que inadmite la petición inicial del procedimiento voluntario o la que niegue la petición son apelables, ¿verdad? Esto es en cuanto a la tramitación general, ¿no?, de este procedimiento. Ahora, vamos a la siguiente. Aquí hay puntualizaciones acerca de cuándo se admite la oposición. Esto es importante tener en cuenta, además de lo que se mencionó en un momentito, que el término es común para las partes, ¿verdad? Es decir, el mismo término, son 15 días que ambos tienen para sus pruebas. Ahora, ¿cómo es que se va a hacer la audiencia única? Esa audiencia única se va a tramitar con las mismas reglas que vimos para el procedimiento sumario, conforme establece el artículo 333. No nos olvidemos, vamos a empezar con la fase de saneamiento, que contiene la discusión de excepciones previas y la declaratoria de validez. Vamos a continuar con la delimitación de los puntos de la controversia, con la conciliación y vendrá después el debate probatorio
las alegaciones, el alegato inicial, la evacuación de pruebas, el alegato final y la decisión judicial. La decisión judicial que asimismo podrá ser apelada en audiencia o, tal como dice hoy por hoy el artículo 257 del Código Orgánico General de Procesos, podrá apelarse mucho después. Digamos, podrá apelarse dentro de los términos de los 10 días después que han notificado con la decisión judicial por escrito, ¿no? Entonces, en ese tiempo, la parte puede apelar fundamentadamente. Eso ocurre a partir de la reforma del 26 de junio del año pasado. Siguiente, por favor. Veamos uno de los casos, pues, que tienen una tramitación específica. A pesar de tener que sustanciarse por vía voluntaria, la normativa a la ley establece que la rendición de cuentas tiene una tramitación específica. Ahora, vamos por favor al artículo 339 de su Código Orgánico General de Procesos. ¿Quién debe rendir cuentas? El concepto de antes y de ahora es quién administra bienes ajenos, ¿no? Los guardadores, los tutores, los albaceas, los mandatarios, en general a quienes se les ha encomendado las labores de administración. Entonces, estas personas tienen obligación legal de rendir cuentas. Entonces, quien desee que estas personas, quienes administran estos bienes que son de su propiedad, ¿no?, rinda cuentas, que es lo que está haciendo con el fruto que ocasionado por la administración, tiene que demandarle en procedimiento voluntario de rendición de cuentas. Muy bien, citada esta persona, pueden pasar dos cosas, ¿no? Pueden pasar dos cosas. La primera, ¿no?, que diga, pues sí, yo, cierto, acepto mi obligación de rendir cuentas, aquí están, las cuentas se aceptan y pues hasta aquí terminamos, ¿no? La otra es que se niegue, ¿no? Entonces, allí tenemos nosotros un caso de oposición. ¿Y cuándo es que allí tiene que oponerse? Si nos vamos al 339, ¿verdad? Esta persona, ¿no?, puede hacer dos cosas, ¿no? Oponerse de primera, citado, se opone de primera, con lo cual pues nos vamos a la vía sumaria, o presenta cuentas y la persona que solicitó puede aceptarlas o puede oponerse, y también nos vamos a la vía sumaria. Entonces, en la vía sumaria, otra vez nos vamos a la misma tramitación que vimos para los casos anteriores. Este es un asunto bastante importante. Tanto la ex Corte Suprema de Justicia como la actual Corte Nacional han dictaminado que no cabe juicio de rendición de cuentas entre cónyuges ni entre herederos, cuando no se ha podido determinar la administración exclusiva, ¿verdad? Sí es verdad, recordemos que antes de la reforma del año 2005, me parece, en el Código Civil decía que, antes de ese año, decía que el marido era el administrador ordinario de la sociedad conyugal, ¿verdad? Pero que lo que necesitaba era autorización para vender bienes de la sociedad conyugal en su totalidad, porque lo que podría vender a lo mucho sería su cuota. Muy bien. Sin embargo, después del 2005 podremos mirar que hoy por hoy el administrador de la sociedad conyugal deberá ser acordado entre los cónyuges, ¿no? Deberá ser acordado entre los cónyuges. Y
pues por esta razón la Corte considera que al ser los cónyuges dueños de todos los bienes, no cabe, ¿verdad?, aquella excepción que dice que uno de ellos, que no cabe, ¿verdad?, aquel juicio. ¿Por qué? Por la naturaleza de la rendición de cuentas, porque se refiere a la persona que administra bienes ajenos. Y si yo soy dueño, también, ¿cómo es que voy a administrar bienes ajenos? ¿No? Y además, pues la Corte ha dicho que en cuestión de sociedad conyugal, en la liquidación, no vamos a entrar al sistema de pagos y recompensas que establece la sociedad, el régimen de sociedad conyugal para sus partícipes, ¿no? Igual cosa sucede entre herederos. Sin embargo, también si ustedes investigan un poco, encontrarán algunas excepciones, como cuando recordarán que hace tiempos en la posesión efectiva, ¿no?, se nombraba administrador común, el administrador de los bienes hereditarios. Entonces, ese administrador, al tener labores de administración exclusiva, debía rendir cuentas. Otra cosa más, también recordemos que si no es así, si nos vamos al proceso de partición, ¿no?, nos podremos dar cuenta que hay una hijuela en la cual se realizan, ¿no?, la liquidación de aquellos frutos que pues han producido los bienes sucesorios hasta por todo el tiempo que estuvieron indivisos. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces podremos iniciar una rendición de cuentas, un procedimiento de rendición de cuentas, y lógicamente la otra parte se va a oponer, ¿no?, en este caso, ¿no?, de sociedades como entre cónyuges o entre herederos, ¿no?, y realmente nos lo van a negar. Así vamos a pasar a una vía sumaria y la vía sumaria no va a tener ningún éxito. Y no va a tener ningún éxito, pues, como la Corte ya ha dicho que no es posible. Ahora, algunas salvedades es cuando hay un encargo específico de administración, como mencionaba yo el caso de los herederos. Es importante también tener en cuenta una cosa. En cuestión de alimentos para niños, niñas y adolescentes, no existe la rendición de cuentas. No quienes a nombre del niño, niña o adolescente perciben la pensión, o sea, digamos, cobran la pensión de alimentos para la supervivencia de los niños, niñas y adolescentes, ¿no?, por cuanto estos están bajo su tenencia o cuidado, no están sujetos a rendición de cuentas. ¿Dónde encontramos eso? Eso está en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. Vamos, por favor, a la siguiente. ¿Estamos? Muy bien. Divorcio por mutuo consentimiento. El divorcio por mutuo consentimiento es otra de las peticiones que se tramitan por la vía voluntaria, ¿verdad? Recordemos que antes, hace mucho tiempo, en el CPC, el trámite ni siquiera estaba en el CPC, sino que estaba directamente en el Código Civil. Recordemos esa tendencia antigua que existía de colocar algunos procedimientos en el mismo código sustantivo. Entonces, allí pues nosotros teníamos la tramitación del divorcio por mutuo consentimiento. Con el Código Orgánico General de Procesos, pues esto cambió y el divorcio por mutuo consentimiento se incluyó dentro de aquellos que se tramitan por procedimiento voluntario. Ahora, a partir de la reforma del año pasado, tuvo un cambio bastante interesante. ¿Cuál es el cambio interesante? Recordarán ustedes que es verdad que los notarios pueden conocer y resolver el divorcio por mutuo consentimiento desde hace muchos años, pero con la condición de que no tuvieran hijos menores de edad. Bueno, hoy por hoy, ¿qué es lo que dice
código que por reforma de ley notarial, ¿verdad? El notario puede disolver el vínculo conyugal siempre y cuando se haya arreglado previamente la situación de los hijos menores de edad o dependientes. Recordemos, el hijo, por ejemplo, con capacidades disminuidas, el hijo discapacitado, ¿no? Que no pueda trabajar, ¿no? Este hijo tiene una pensión alimenticia que va a durar por toda su vida. Entonces, este no es un menor de edad, pero sí es un dependiente. No es necesario fijar el régimen de tenencia a no ser que esté realmente gravemente imposibilitado, ¿verdad? Y para ello, quien haya promovido su interdicción, pues será el que tenga su guarda, el que el juez haya nombrado su curador en proceso de interdicción va a ser el que tenga su guarda, ¿no? Y en cambio, los hijos menores de edad, ¿no? Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes hasta la edad de 18. Igualmente, recordemos que el Código de la Niñez y Adolescencia establece que los adultos de 18 a 21 años, ¿no? Pueden reclamar alimentos. Ahora, fíjense, es una cosa bastante interesante lo que ha ocurrido hoy con las funciones notariales. Y es interesante, ¿por qué? Porque significa que pues podría resolverse por la vía judicial, no, digamos previamente, alimentos, tenencia, visitas, y de allí resolver el proceso, el de divorcio ante el notario, o bien acudir a los centros de mediación y asimismo llegar a un acuerdo que se recoge en el acta de mediación, en el cual se resolverán los asuntos relativos a alimentos, tenencia y visitas de los hijos menores de edad, y con esa acta de mediación ir a donde acudir al notario y allí tramitar el procedimiento del divorcio por mutuo consentimiento, ¿no? Entonces, esta reforma, ¿verdad? Se supone que vino a favorecer a todas aquellas parejas que realmente no quieren pasar por un procedimiento judicial y prefieren pues la confidencialidad que otorga el procedimiento de mediación y la comparecencia donde el notario. Vamos por favor a la siguiente diapositiva. A ver. La pregunta viene de Ignacio Falcones, dice lo siguiente. Ajá. Buen día, doctora. ¿Puede una persona pedir rendición de cuentas a su abogado, a quien le confirió procuración judicial en el que le da facultad para llegar a acuerdos extrajudiciales? No, eso no es rendición de cuentas. A ver, una vez más, recordemos tanto lo que dice el Código Civil como el artículo 339. Por favor, si usted tiene el Código Orgánico General de Procesos, por favor, ábralo en el artículo y habla que la persona que administra bienes ajenos corporales o incorporales, ¿verdad? Usted lo que le ha encargado es una gestión de juicios, ¿verdad? A no ser que estos se refieran de algún modo, ¿verdad? Vamos a suponer que usted le encargue, por ejemplo, me invento, usted además de su procurador dice, ¿sabe qué? Usted, por favor, le doy esta procuración judicial y además usted puede recibir el objeto del litigio, ¿no? Y pues vamos a suponer que es una casa rentera. Ok, estamos en un juicio de inquilinato y usted como arrendador le da una procuración a su abogado y le dice, bueno, señor abogado, pues sigue el proceso, reciba la cosa. Recordemos lo que miramos hace
hace algunas clases, lo de las cláusulas especiales. Bueno, entonces, vamos a suponer que usted le diga, señor abogado, usted le doy además, usted puede recibir la cosa, o sea, estamos hablando de la casa rentera, y puedes hacer todos aquellos, ¿cómo se dice?, actividades y gestiones necesarias para, para la defensa de mis intereses. Muy bien, el juicio termina, el abogado recibe la casa porque está autorizado por usted y en esa virtud él le ha cobrado los arrendamientos de esa rentera. Claro que sí. ¿Por qué? Porque esa cosa que él recibió como procurador judicial autorizado por usted ha rendido frutos. En tanto y en cuanto sea así, de acuerdo. Pero, en cambio, si hablamos que usted le dice, bueno, señor abogado, le doy esta procuración para que me defienda, ¿verdad? Y estamos, supongamos, en un juicio y le da también procuración para transigir, porque si no es que el juez no lo va a dejar ni entrar a la audiencia. Muy bien, perfecto. Y resulta que el abogado transige en un acuerdo que resulta sumamente gravoso para usted. Como es su procurador, claro, pues que le obliga, pero pedirle rendición de cuentas, no. Tendría usted allí otras acciones. Las acciones que franquea el Código Orgánico de la Función Judicial para el caso de la mala defensa técnica. O incluso usted podría intentar un procedimiento de daños y perjuicios, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del agravio. Vamos a suponer, por ejemplo, ya le digo, en juicio de alimentos, por ejemplo. Justamente hace unas 2 semanas tuvimos un caso que el procurador judicial había asistido y por sí ante sí había, ¿cómo es pactado? Había transigido, perdón, en una pensión alimenticia que superaba los $2,000. Entonces, realmente algo sin precedentes. Ahora, ¿esta persona tiene acción de rendición de cuentas? No, señor. Tiene acción por la defectuosa defensa técnica, si es que él a su procurador le dio instrucciones específicas, ¿verdad?, sobre el asunto, sobre el momento de la conciliación. Espero haber satisfecho su pregunta, o si no es así, por favor, para que pues aclarársela. A ver. La pregunta viene de Bolívar Manobanda. Dice lo siguiente. Los bienes del causante fueron adquiridos de soltero en el 2007 y se casa en el 2017 y fallece a los 15 días de casados, sin hijos. ¿Tiene derecho el cónyuge sobreviviente? Claro, porque se vuelve heredero. A falta de legitimarios, ¿verdad? ¿Quiénes son los legitimarios? Vámonos otra vez al Código Civil. Por favor, recuerden mis palabras siempre. El Código Civil está viejito y estropeado, pero no se ha muerto. Está vivo. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Código Civil? Los legitimarios son los hijos y los padres, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces allí sí. El hecho que viva la madre, ella es legitimaria y por lo tanto excluye a la cónyuge. Y si no hay bienes en esos 15 días, usted que sabe, de pronto y se compraron una casa en esos 15 días, no lo sabemos, ¿verdad? Si no hay bienes dentro de esos 15 días, pues no habrá que liquidar, o sea, no habrá bien alguno sobre el cual pueda ella reclamar sus gananciales. Ahora, lo que sí podría hacer, ¿verdad?, aún no teniendo, es reclamar, recordemos lo que el código llama la congrua sustentación. Sí, la verdad es que es un término antiguo, pero no nos olvidemos que nuestro código data de 1860, pues y en esas fechas hablaban con esa clase de términos, ¿verdad? Entonces, podría, ¿verdad?, en un evento de ese tipo, reclamar, me parece que es 1/3 para su congrua sustentación, ¿no? En uno de los casos que de verdad esta persona tendría que acreditar estado de necesidad.
pero, ¿verdad?, la existencia de un legitimario de uno excluye ya al cónyuge como heredero, ¿no? Espero haber igualmente satisfecho esa pregunta. Ya, muy bien. Vámonos entonces a la siguiente diapositiva que se llama inventarios. Muy bien, el procedimiento de inventario es uno de los procedimientos en que parecería pues que es así como que muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque el inventario es solo un enlistamiento y no otorga derechos. Eso no solo dice la ley, eso ha repetido la ex Corte Suprema desde los 1900 hasta la actual Corte Nacional en los procesos en los cuales, ¿no? Cuando ya se traba el proceso de exclusión, ¿no?, ha tenido que repetirlo innumerables veces. Incluso esa fue la razón por la cual la ex Corte Suprema de Justicia y la Corte Nacional consideran que el inventario no es proceso de conocimiento y por lo tanto no tiene acceso al recurso extraordinario, que es la casación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es solo un enlistamiento. Es decir, aquí hay una masa indivisa. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos esto, ¿verdad? Ahora sí, hagamos la lista y solo una vez que hemos hecho la lista podemos partirnos. Ahí sí, los partícipes podemos saber qué es nuestro, qué se queda en propiedad de nosotros exclusivamente y qué pasa al otro partícipe, ¿cierto? Así suena pues como que muy facilito y realmente, sin embargo, el inventario es un juicio complicado. Es un proceso complicado, es un proceso que viene congestionando el despacho judicial desde hace muchos años hasta la actualidad. El inventario comprende el activo y el pasivo de una sociedad de bienes. Es un requisito indispensable para la partición de masas indivisas. Es decir, a ver, para entendernos, usted se compra un terreno con su hermana, ¿no? Con su hermana mayor de edad. Muy bien, ustedes se compran un terreno, pues, que por esas cosas de la vida sí admite fraccionamiento de acuerdo con las normas de uso de suelo, pues, del lugar en donde estén. Muy bien. ¿Necesitan inventario? No. Ustedes solamente tienen un bien en común. No tienen masa de bienes. Por lo tanto, ¿van a hacer inventario? No. Pueden hacer esa partición ¿cómo se dice? Donde el notario. En tanto y en cuanto tengan ustedes la autorización de fraccionamiento que dé el municipio, pues el notario va a decir, ah, bien, bueno, hacemos la partición, cada uno, tome su escritura, adiós, se fueron, ¿verdad? Primer escenario. Segundo escenario, no, tenemos nosotros una masa indivisa, ¿no? Por ejemplo, como se murió, pues, una persona y sus herederos, ¿no?, deben hacer el inventario antes de poder partirse los bienes hereditarios, ¿verdad? Entonces, estas actuaciones, ¿no?, corresponde tramitarlas en procedimiento voluntario. ¿Qué es lo que sucede con este procedimiento, con este proceso de inventario? Casi nunca se queda en voluntario. Eso yo no sé, yo creo que yo no lo he visto. Hasta aquí, a no ser que sea cuando el inventario lo ha pedido o el único y universal heredero, ¿verdad? No han aparecido ni demás herederos, pese a que se ha hecho la publicación por la prensa, la apertura de la asociación, todo lo que ustedes quieran. Solamente así, ¿verdad? Pero de allí el inventario es un proceso terriblemente accidentado y con mucha oposición. El inventario, ¿qué es lo que comprende? El activo y el pasivo de la sociedad de bienes. Por favor, en su código tengan la bondad de dirigirse al artículo 341. Fíjense. Puede derivarse a otros procesos si es que se reclama la exclusión de bienes. Sin embargo, puede aprobarse parcialmente con los bienes que entran al inventario.
¿no? Entonces, fijémonos, aquí dice, cualquier persona que tenga o presuma tener derecho sobre los bienes que se trate de inventariar, solicitará al juzgador que se forme inventario, ¿verdad? Eso, aquí hay algo bien interesante. Recordemos, ¿no?, lo que estudiamos en las primeras lecciones en los actos de proposición, cuando hablábamos de la prueba disponible. Pese a que los objetos que van a inventariarse son de disposición de quien está solicitando el inventario, ¿no? Este inventario se hará, este enlistamiento lo va a hacer un perito designado por el juez. Es decir, no podemos adelantarnos, ¿no?, y decir, bueno, a ver, señor juez, como prueba disponible, adjunto el avalúo de la casa, del carro, ¿no? Adjunto el certificado también la certificación bancaria. No, señor, nada de eso. Nada de eso. Como yo les comenté, me parece que les comenté en alguna de las, me parece que fue en actos de proposición, tanto el inventario como los juicios de alimentos e incluso muchas veces el laboral son juicios de los que se llama, son juicios de descubrimiento. Es decir, no sabemos, podemos tener una idea aproximada, ¿no?, de lo que existe, pero no total. Muchas veces sí, existe una sola casa y no dejaron nada, pero recordemos que vienen también los activos y los pasivos. La deuda que esa sociedad pueda tener, sea con uno de los partícipes o con terceros. A ver, y me explico. Supongamos, ¿verdad? Para utilizar el ejemplo, la pregunta que nos hicieron hace un momento, ¿no? Para utilizar ese ejemplo, este señor tenía su casa, ¿no?, de soltero, ¿no?, se casa y resulta que vende esa casa. Muy bien, por esa casa le dan un dinero y con ese dinero se compra otra casa. ¿Qué pasa allí? La casa que se compró pertenece a la sociedad conyugal. Lo que la sociedad debe es el precio en el cual se vendió la otra casa que no pertenecía a la sociedad. Estas son unas reglas, digamos, un poco complicadas, ¿verdad?, que en el momento, sobre todo de la liquidación de sociedad conyugal, que es el próximo caso que lo vamos a ver, ¿verdad?, entorpece la decisión de este tipo de procesos. En herencias, por ejemplo, ¿qué tal si es que el causante tiene obligaciones con terceros? Pues nada, que se transmiten a sus herederos, salvo el caso de repudio, ¿no? Entonces, fíjense, los inventarios, ciertamente, ¿no? Allí, en cambio, recuerden ustedes que la oposición, ¿verdad?, se hacía ¿cuál es el caso general? Antes de la audiencia. Acá, en cambio, el juez nombra el perito, el perito hace su inventario. Vamos a ver qué clases de inventarios hay. Por favor, a la siguiente. El inventario, ¿verdad? Estamos en la diapositiva. Ok, el inventario puede ser solemne o menos solemne. Cuando es menos solemne, pues va el secretario o si el perito, los testigos, las partes, en fin, ¿no? Cuando es un inventario solemne, requiere la presencia del juez. La presencia del juez con el secretario, con los peritos, con las partes y con los testigos. El inventario solemne se reserva para la herencia yacente, para el levantamiento de sello, para entregas de bienes al depositario o cuando se trate de herederos menores de edad o incapaces, ¿no? Es decir, ¿cómo es? Y además hay una cosa, porque y esto es importante antes de que me olvide, ciertamente que la partición ahora es sumaria, pero recordemos que la propia ley establece, ¿no?, que la partición necesariamente tendrá que ser judicial cuando hay menores de edad o incapaces. En el caso del inventario, en cambio, además que el inventario se hace judicialmente,
este tipo de inventario será solemne. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando los bienes hereditarios de un menor de edad son exiguos? ¿Verdad? Son muy poquitos. Allí el juez exonera del inventario, ¿no? A petición de parte. Fíjense, esto realmente, ¿qué es lo que sucede con el inventario? El inventario, ¿verdad? Una vez que el juez convoca audiencia, ¿no? Las partes, vamos por favor, vámonos por favor al artículo 342, en el cual podremos ver el contenido del inventario. El inventario no es un simple informe pericial. Eso lo dijo la Corte Provincial durante muchísimo, en la época de que era Corte Superior, desde hace muchísimos años. No, hoy por hoy, antes y ahora, el Código de Procedimiento Civil contenía prescripciones exactas. Hoy también el artículo 342 contiene normas específicas, ¿no? Por las cómo se debe redactar el acta del inventario, ¿no? Pese a que erradamente, pues con una mala técnica, muchos de los abogados e incluso jueces dicen el informe pericial. No es el informe pericial es una parte del inventario. El inventario contiene muchas otras cosas más, ¿no? Incluso debe decir, por ejemplo, quiénes asistieron, en qué día se hicieron. ¿Por qué? Porque el inventario debe hacerse día por día. Y en ese día por día deben enumerarse, establecerse, determinarse todas aquellas diligencias que se realizaron. Finalmente, debe constar la afirmación que presten quienes hayan estado en posesión o tenencia de los objetos, ¿no? De la masa indivisa, que no han visto, no han oído, no han sabido que haya bienes pertenecientes a esa masa indivisa que estén en propiedad de terceros. Antes el CPC decía el juramento, ¿verdad? Y el problema es que el juramento tenía que hacerse ante el juez. No podían protestar, no se podía protestar ofreciendo juramento. Acá el acta del artículo 342 establece que se debe afirmar, ¿verdad? Ya no establece la obligación del juramento. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la audiencia? El juez corre traslado, ¿verdad? Con el informe contenido en el acta de inventario, y a esa acta de inventario pueden hacerse observaciones. Muy bien, el juez convoca audiencia. Si no hay observaciones, todo el mundo está de acuerdo, pues hasta aquí llegó, se llevan el inventario y hasta aquí llegamos, ¿verdad? Pero ¿qué sucede si se hacen observaciones o o existe, ¿verdad?, alguna reclamación sobre alguno de los bienes que se han inventariado? Supongamos que uno de estos bienes digan, no, es que a mí me vendió, por ejemplo, ¿no? Y efectivamente, pues está adjuntando la escritura, o por ejemplo con aquellos bienes que se han adquirido con anterioridad, ¿verdad? O que de alguna manera se han adquirido con dineros propios, con dineros que no entraron a sociedad conyugal, como puede ser el dinero que no se ha obtenido en forma onerosa, de todos aquellos bienes que, a pesar de haberse obtenido, de haberse adquirido dentro de sociedad conyugal, no ha sido a título oneroso, sino gratuito. Todos sabemos que pertenece a cada partícipe, ¿no? O bien, por ejemplo, vamos a suponer, la herencia que haya heredado no propiamente un bien, sino dinero, fungibles. Bueno,
y con ese bien se haya comprado, con ese dinero, ¿no? El bien se haya vendido y haya la compra de otro bien con la anotación de que este bien subroga al anterior. Entonces, si ese bien subroga al anterior, lógicamente, pues ya ahí sí que no entró a la sociedad, porque el anterior no pertenecía a la sociedad conyugal. Entonces, todas estas discusiones acerca de la titularidad de un bien, ¿verdad? Tienen que en inventario hacerse aparte. Ese es un detalle que debemos entender cómo es que sucede. ¿Por qué? Porque eso realmente es, si nosotros nos fijamos, por favor, vamos al artículo 300. Vamos, por favor, al 346, ¿verdad? Que habla de la oposición al inventario. La oposición al inventario puede ocasionar que nazcan en ese momento dos tipos de juicio. La oposición, por ejemplo, a la valoración, ¿no?, de los bienes tendrá que irse por la vía sumaria, pero en cambio, cuando estamos hablando de la titularidad, ¿verdad? Los reclamos sobre propiedad o dominio de los bienes incluidos en el inventario, en cambio, van a sustanciarse ante el mismo juez, pero en procedimiento ordinario. Es decir, en ese momento es el procedimiento voluntario por esta oposición al acta de inventario, ¿verdad? Puede dividirse en dos. La una, ¿no?, el reclamo sobre el avalúo de los bienes, ¿no?, o bien sobre la inclusión de obligaciones en el inventario, que una de las partes puede decir esta no es una obligación válida, o esta no es una obligación que pueda imputarse a esta masa indivisa, ¿verdad? O por el otro lado, estamos hablando de la titularidad de los bienes que se tramitan, las dos cosas, ante el mismo juez, el sumario y el ordinario, pero en cuadernos separados. Esto ciertamente lo hace que el trámite sea un poco farragoso, hace que el trámite lleve además mucho tiempo y sea dificultuoso. Ahora, ¿cuál es la pregunta que surge? Perfecto, vamos a suponer tenemos el inventario ya hicimos el inventario de los bienes del causante. Había un bien, ¿verdad?, por el cual se está discutiendo titularidad, ¿no? Titularidad o dominio. Entonces comparece un tercero que dice, a ver, a mí me vendió ese bien, ese bien, ¿no? Y yo estoy reclamando esta petición. O bien, ¿no?, vamos a suponer que se ha inventariado, ¿no?, un bien que está en litigio, ¿no?, del cual tenemos una sentencia no ejecutoriada que está todavía en instancias, está todavía discutiéndose en vía judicial por recursos, ¿no?, por régimen de recursos. Entonces, bueno, el juez dice, aquí hay una discusión sobre titularidad, vámonos a la vía ordinaria. Y lo aprobado, pues, se aprueba en la parte no objetada, pues en todo lo demás están de acuerdo, procedan a la partición. ¿Qué va a pasar allí? Bueno, lo que va a pasar, bueno, los otros bienes van y se hace partición mientras el ordinario avanza, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y ahora, ¿y ese bien queda suelto? No queda suelto. ¿Qué nos dice el Código Civil? El Código Civil es muy claro a ese respecto. El Código Civil dice, si después de haber realizado la partición entran a formar parte del haber otros bienes, sea porque se descubre o porque en este caso se dilucida la discusión sobre la titularidad y la sentencia, sale favorable a la masa, ¿verdad?, a quienes reclamaron la partición de aquella masa indivisa, pues simplemente sobre ese bien se va a hacer un inventario solemne y se lo va a partir. Eso no hay ningún problema. Se hace otra partición y ya. No es para complicarse. Bueno, vámonos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Estamos? Muy bien.
de liquidación de la sociedad conyugal. Este también es otro juicio un poco complicado. Es un poco complicado porque si nosotros nos vamos, ¿verdad? En el Código Orgánico General de Procesos no existe con una tramitación específica, ¿no? Pero sin embargo, sus reglas están en el Código Civil. Y si bien es cierto que el Código Civil nos remite a la partición de bienes por causa de muerte, es decir, tendríamos un inventario y una partición, la liquidación tiene sus propias normas. Fíjense, el Código Civil dice, en lo general se seguirán las reglas de la sucesión intestada. Adivinen qué, el inventario y la partición. Ahora, ¿tiene particularidades? Sí, señor. En un solo proceso, el asunto de la liquidación de la sociedad conyugal es que en un solo proceso, ¿verdad? Se hace el inventario y la liquidación, que es la partición de la sociedad conyugal. Ahora, recordemos lo siguiente, y esto es algo que en muchas ocasiones olvidan quienes, los abogados, sobre todo que hacen familia. Por disposición del Código Civil, el cónyuge que tenga a su cuidado los hijos menores de edad tendrá derecho de uso y habitación del inmueble en el cual viva con estos, si es que este bien inmueble es el único y que pertenece a la sociedad conyugal, ¿no? Muchas veces este derecho de uso y habitación, ¿verdad? No se tiene en cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, por lo menos puedo hablar de mi corte y de los tribunales en los cuales he tenido pues el honor de integrar, ¿no? Muchas veces el juez no advierte esta posición, esta disposición legal, o bien el abogado no la reclama de esa forma. Bueno, muchas veces hemos visto procesos en los cuales el cónyuge dice que como no se ha declarado el derecho de uso y habitación y como no se lo pidió, entonces pues va a entrar a partición. Ha sido criterio de la mayoría de los tribunales de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, al cual yo pertenezco, que este derecho no puede ser menoscabado por el juez, ¿no? Que así son derechos por ejemplo, como los que la ley concede a los trabajadores, que evidentemente no son renunciables porque benefician a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues recordemos que yo les remito siempre a la observación número 14 de la Convención de los de la Convención de los Derechos del Niño, ¿verdad? En que el cual establece que el interés superior del menor es un principio de aplicación y norma de procedimiento y además, es un principio de interpretación, ¿no? Entonces, a tener en cuenta ese pequeño detalle. Y otra cosa más, es necesario también tener en cuenta el sistema de obligaciones y de recompensas, el de pagos y de recompensas. Fíjense, ¿qué es lo que se ve? Muchas veces hay obligaciones que pertenecen únicamente al cónyuge y no pueden obligar a la sociedad conyugal. A ver, por ejemplo, vamos a suponer que el cónyuge se ha endeudado, ¿no? Pues, ha aceptado letras de cambio, ¿verdad? Ha girado cheques, ¿no? Pues esas deudas no se entienden, ¿no? Sino como personales. Entonces, por lo tanto, ¿cabe rebaja? No cabe rebaja, señores. Por obligaciones, las obligaciones propias no pueden obligar a la sociedad conyugal. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Para este tema, es importante tener en cuenta que en el proceso de inventario, como les dije, va a ser el juez quien designe el perito. Si nosotros hacemos una pericia por ser disponible, perdemos el tiempo y perdemos el dinero, porque no la va a tomar en cuenta. ¿Perdón? A ver.
La pregunta viene de Bolívar Manobanda. Dice lo siguiente. Ajá, Doctora, en relación a la pregunta anterior, el ya, artículo 1030 del ya, CC estipula: ujú, la herencia ujú, se dividirá en dos partes, una ujú, para los sí, ascendientes y otra para el sí, cónyuge. sí, pero cuando el cónyuge tenga, por favor, otra vez, tenga sus gananciales. Aquí no tiene, a ver, y por favor, lea la norma en la cual establece que cuáles son los legitimarios y que habiendo legitimarios se excluye a los demás. Es decir, habiendo madre, que es lo que usted me dice, la madre es legitimaria, excluye a la cónyuge. Lo que la cónyuge puede reclamar son sus derechos. El cónyuge, cuando no hay herederos, por favor, o sea, perdón, legitimarios. Una cosa, los herederos son todos aquellos descendientes del causante. Lo heredero puede ser un hermano, ¿verdad? Pero legitimarios solo son hijos y padres, ¿verdad? Solo son hijos y padres, no hay más. Herederos, ojo, y usted bien lo lee, los herederos son todos, los herederos un sobrino, por ejemplo. Recordemos que el Estado entra como mejor sobrino, ¿cierto? Herederos son los hermanos. Los hermanos, incluso hay diferencia entre los hermanos de padre y madre y los hermanos que sean solo de padre o solo de madre. Ellos tienen una cuota diferente, ¿verdad? Herederos son todos aquellos, ¿verdad? Descendientes, ¿verdad? O aún, digamos, todos aquellos parientes que a falta de legitimarios pasan a ocupar el puesto de herederos. Los legitimarios son distintos, por favor, eso es importante tenerlo en cuenta. Y es importante tenerlo en cuenta por la prescripción, ¿verdad?, que hace el código acerca de lo que son los legitimarios. Por ejemplo, vamos a suponer que hubieran hijos. Pues nada, el cónyuge tiene derecho a sus gananciales. Espero haber, es importante entender la diferencia entre herederos y legitimarios. Digo legitimarios, no legatarios, que es otra cosa. Bueno, no sé si desea alguna otra aclaración. A ver, La pregunta viene de parte de Marco Antonio. Dice lo siguiente. ya. Doctora, buen día. Pregunto si el inventario, como mera descripción de bienes, puede tener valor probatorio en cuanto al dominio de los bienes denunciados. No, absolutamente no. A ver, por una razón. ¿Qué es el inventario? O sea, lo que puede tener valor probatorio con respecto no al dominio, a la existencia sí, ojo, a la existencia. Y lo cual también resulta inoficioso porque la existencia de los bienes además tiene soporte documental, ¿no? Ahora, recordemos lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el inventario? El inventario es el enlistamiento. A ver, supongamos, tenemos esto, esto y esto, ¿verdad? Todo esto pertenece a una masa de bienes indivisa. Somos partícipes, ¿no? Son partícipes 3 personas. Ahora, 3 personas son dueñas de todo. Nadie puede decir que tiene un dominio específico sobre esto o sobre esto. No se puede. ¿Por qué? Porque la masa está indivisa. Es decir, incluso si todos usáramos esto, ¿verdad? Será proindiviso. No será con carácter de titularidad. O sea, no será a titularidad exclusiva. ¿Me explico? Ya, entonces, ¿qué es lo que hace el inventario? El inventario, el acta del inventario dice, bueno, en el inventario se incorporan esto, se incorpora esto y se incorpora esto. ¿Verdad? Hasta allí llega el inventario. Por lo tanto, prueba de dominio, absolutamente no. Lo que prueba es que eso pertenece a una masa indivisa que están reclamando estas 3 personas, ¿no? Inclusive, supongamos, peor aún si hay una discusión con respecto a la titularidad.
Si hay una discusión con respecto a la titularidad, vamos a suponer que digan, no, esto de aquí no es de esta masa de bienes, esto de aquí pertenece a una persona, esto sale de aquí y entramos a discutir en la partición por esto y por esto. No sé si me he explicado, es decir, podría servir el inventario como pues medio de prueba para probar la existencia de un bien o la existencia, ¿verdad?, de bienes que pertenecen a una masa indivisa, ¿no? Pero no, en cuanto a la titularidad, justamente el inventario no establece titularidades de nadie. No sé si es que ha sido suficiente o falta un poco, quiere alguna aclaración o algo más. Sí, allá. Bueno, entonces, vamos a esta diapositiva que dice importante. En el proceso de inventario, como les decía yo, es el juez quien designa el perito. Este perito va a ser el acta, ¿verdad? Así que perdemos el tiempo haciendo un informe, puesto que nosotros decimos, no, pero es que yo tengo todos los bienes. Y resulta que ese perito a mí me va a cobrar muy poquito y por lo tanto yo de una vez vamos a hacer el enlistamiento. No, señor, será el juez. ¿Por qué? Porque el perito deberá determinar, ¿verdad?, los bienes. El inventario, una vez más, señores, no es un simple informe pericial, debe reunir los requisitos que acabamos de mencionar. Debe contener la firma de las personas que han asistido, de los testigos, ¿no?, y de aquellos que estén en posesión, por ejemplo, de esos bienes y que digan que no, pues no sabemos si hay otros bienes. Entonces, eso es sumamente importante porque muchas veces se perjudican estos juicios. ¿Por qué? Porque el acta del inventario no cumple con el requisito del 342. Entonces, ¿qué pasa cuando llega a corte? Lo que pasa cuando llega a corte es que, vamos por favor al artículo 111, ¿verdad? La corte va a examinar todo esto y va a decir, bueno, este proceso de inventario no puede caminar. ¿Por qué? Porque el acta, que es el documento, ¿no?, que va a ser aprobado o no por el juez y va a ser recogido y tendrá que ser recogido fielmente en su decisión, no tiene especificación de bienes. Por lo tanto, o sea, no tiene las especificaciones que la ley establece con respecto a los bienes a inventariarse y a lo que debe observar el perito al hacer esta acta. Fíjense, por eso, pues muchas veces nosotros nos veremos perjudicados con un proceso, con una declaratoria de nulidad. Nos iremos muy hacia atrás, tanto así que nos llevaría hasta que se vuelva a hacer el inventario y se vuelva a confeccionar el acta, o si el asunto es muy grave, a hacer nuevamente este enlistamiento. Lo cual, obviamente, imagínense, hemos perdido el dinero que se le pagó al perito. Claro, sí, ya sé que pueden reclamarlo, pero eso es otro proceso, ¿verdad? Y además hemos perdido el tiempo. Recordemos que los bienes rinden frutos. Y allí lo que tendríamos otra vez es otro problema, ¿no? Como les digo, siempre, ojo, el acta deberá estar firmada por los asistentes, el perito, los testigos, si está el secretario, si está el juez, ¿verdad? Ahora, hay algo que debemos tener en cuenta. La partición ahora es un proceso sumario. A partir de la reforma del COGEP dejó de ser voluntario. Con la partición todavía pues hay algunas cosas que afinar. Hay algunos temas en los cuales el Código Civil debe ser modernizado. ¿Y por qué digo que debe ser modernizado? No nos olvidemos que nuestro Código Civil está diseñado para la existencia de un juez partidor. El juez partidor existió hasta más o menos la década del 60 del siglo pasado. Ni ustedes ni yo habíamos nacido, ciertamente, y pues estos jueces lo que hacían, ellos cobraban por honorarios y lo que se hacía es que
una sucesoria, el juez ordinario resolvía lo que hoy se llaman cuestiones de resolución previa, ¿no? Estas cuestiones de resolución previa las resolvía el juez civil y posteriormente, cuando ya estaba todo resuelto y ya estaba hecho el inventario y todo, pues pasaba al juez partidor, el que hacía las hijuelas y mandaba a inscribir. Y lógicamente, pues se le pagaba. Ahora, lógicamente este juez pues tuvo muchos reparos porque era un juez que, si bien que no pertenecía a la sociedad, a la función judicial, perdón, no pertenecía a la función judicial, pero pues tenía muchísimos ingresos, pues él cobraba honorarios, como recuerden que así pasaba hace mucho tiempo con los notarios. Entonces, pues este juez ya se desapareció y los procesos de inventario y partición los hacía el juez ordinario. Entonces, si nosotros leemos nuestro tercer libro, advertimos que tiene esta falla, que no está adecuado a lo que hoy es la función judicial. Bueno, y para cerrar, ¿no?, este tema del procedimiento voluntario y allí sí abrir una fase de preguntas, ¿no?, que de todo este curso, vamos a hablar del pago por consignación. Vámonos por favor al 338. La solicitud de pago por consignación, ¿verdad?, debe hacerla quien quiera pagar una obligación que no ha sido, a cual digamos, la persona acreedora se ha negado a recibir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer con su solicitud? Lógicamente va a exponer, bueno, yo le debo a esta persona esta cantidad, he querido pagarle, pero se niega a recibirla. Entonces, el juez va a convocar audiencia en la que además va a ordenar a la que debe asistir el acreedor para recibir, ¿no?, lo que se le debe, la cosa ofrecida. El solicitante deberá haber puesto a órdenes del juzgador la cosa ofrecida. A ver, si es un objeto, lógicamente aquí está el objeto. Tengo el contrato de pintar un cuadro, pero resulta que se niega a recibir el cuadro. A mí ya me pagaron. Yo lo que quiero es entregar el cuadro. Así que, señor juez, consigna el cuadro. Por favor, tenga la bondad, ¿no?, convóquele audiencia, cítele y convóquele audiencia para que venga a recibir el cuadro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si el acreedor comparece y acepta el cuadro, pues hasta allí se siente el acta y termina el procedimiento. Si no comparece, el juez, en cambio, va a declarar que se ha cumplido con la obligación y por lo tanto está extinguida, ¿verdad? ¿Qué pasa, en cambio, si es que el acreedor comparece y dice, no, yo me niego a recibir ese cuadro, yo le pedí un cuadro con mi foto, con mi cara, y esa cara no se parece a mí, no soy yo, así que yo no recibo ese cuadro? Puede oponerse. Esa oposición se sustanciará en procedimiento sumario. Como ustedes pueden ver, la especificación que he hecho en este momento ciertamente nos da una conclusión bastante interesante. Fíjense, el procedimiento voluntario, a pesar de que parecería pues muy simple, pues de ordinario comúnmente se resuelve sin oposición, ¿no? Pues consta, solo si hay oposición pasamos a la vía sumaria, se resuelve todo en una audiencia, parecería fácil. Sin embargo, fíjense, tanto el pago por consignación, la rendición de cuentas, el divorcio o terminación de unión de hecho por mutuo consentimiento y el inventario tienen tramitación específica, y es esta tramitación específica ciertamente la que muchas veces complica la actuación de las defensas técnicas. Bueno, hasta aquí termina el programa previsto para este curso, y a continuación pues vamos a abrir las preguntas que tengan a bien realizar sobre todo cuanto hemos visto a lo largo de esta semana.
Si tienen preguntas, por favor. Ya. Entonces, claro, sí. Lo que sucede es que conforme habíamos quedado, pues en la última clase se iban a recibir, se iba a abrir un lapso de tiempo en el cual podrían hacer preguntas sobre todo lo que hemos visto a lo largo de esta semana. Perfecto, perfecto, perfecto. Espero entonces. Doctora, tenemos una pregunta de parte de Beatriz Rodríguez que dice lo Muy siguiente. bien. Doctora, buenos días. ¿Cuándo se plantea reconvección? ¿Este primero se resuelve? No, a ver, la reconvención, recordemos, ¿verdad? Es una demanda, es la acción que propone el demandado en contra de su demandante. La reconvención, vámonos al artículo 151, por favor. Espero que usted tenga a mano el Código Orgánico General de Procesos. En el 151 vemos nosotros que es el demandado, ¿verdad? El que contesta, ¿verdad? Ahora, en este momento puede deducir, ¿verdad?, sus excepciones y en ese momento, por favor, vámonos al artículo 154, en el cual hablamos de la reconvención, ¿verdad? La reconvención se tramitará y se resolverá conjuntamente con la demanda y las excepciones. Aquí también dice que, la reconvención no procede en materia de alimentos. Ahora, recibida la contestación a la demanda y la reconvención, eso dice en el 156, es decir, ¿de qué hablamos? Que en la contestación corresponde reconvenir. Este es el momento para reconvenir. Sí es verdad que en algunas no hay reconvención como alimentos, o en otras la reconvención tiene normativa específica. Por ejemplo, en el sumario usted puede reconvenir, pero solamente si es conexa. En el ejecutivo puede usted reconvenir, ¿no?, si es que está con otro título ejecutivo. En el monitorio no puede reconvenir. No sé si es que sea suficiente o necesite usted alguna otra aclaración. Muy bien. Tenemos una pregunta de Ignacio Falcones en la que dice Muy lo bien. siguiente. El inventario, según la última reforma del COGEP, sigue considerándose un procedimiento no litigioso. Hasta que Así no es, haya oposición,
Así es, así es. Surgida la oposición, ¿verdad? Vamos por favor, en este momento, a ver, vámonos por favor al artículo, ya le digo, vámonos por favor al artículo 341 y de ese vámonos por favor al 346. ¿Qué nos dice? Cualquier observación u objeción al inventario, incluso negativa de terceros, a permitir el examen y tasación será considerada como oposición. La oposición se sustanciará en vía sumaria. Es decir, el inventario siempre va a nacer como voluntario, siempre, ¿verdad? Si no hay oposición, pues nada, pues ahí terminamos, nace y muere en procedimiento voluntario, sin oposición. Pero el momento que surge la oposición, nos vamos a la vía sumaria. El que se quitó de la ¿cómo se llama? El que salió de la esfera del voluntario fue la partición. Ok, bueno. Bueno, muy bien. Pues parece que ya no hay más preguntas. Quiero expresarles mi gratitud por su paciencia y espero que lo que hemos visto en esta semana les sea de utilidad y sobre todo a recordar lo que nos dijo a nosotros el gran maestro Couture en su decálogo: estudia o cada día serás menos abogado. Ciertamente nuestra profesión requiere de la preparación constante, de la actualización constante de conocimientos. Es por eso que les felicito por haber llegado hasta aquí el día de hoy. Que tengan ustedes un excelente fin de semana. Ha sido un gusto inmenso el compartir con ustedes. Diga. Oh, bueno, está muy bien. Ya tenemos una pregunta de parte de Ignacio Falcones en la que dice lo Ujú. siguiente. Ajá. ¿Cuál es su criterio para que la participación haya dejado de ser un trámite voluntario? La partición debe ser. Sí, la partición. A ver, bueno, mi criterio es el siguiente, y eso yo me parece que lo dije eh, estuvimos cuando estudiamos la sumaria, el procedimiento sumario. A ver, si nos fijamos, la partición, cuando los partícipes están de acuerdo, no, se hace ante el notario, ¿no? Sí es verdad que hay particiones que necesariamente deben ser judiciales, como por ejemplo la que involucra niños, niñas y adolescentes, u otros incapaces, personas por ejemplo en interdicción, y eso ya yo lo expuse, pero ciertamente es el menos de los casos. Inclusive, por ejemplo, pudiera ser que vamos a suponer que quieren partirse voluntariamente, ¿verdad? La cuota de los niños, niñas y adolescentes podría incluso ser motivo de autorización de venta, y con eso se subsana, de venta de la cuota, ¿no? Con eso se subsana y pasamos a la partición por vía notarial. Es evidente que si no acuden al notario, no existe propiamente una predisposición pues a resolverlo,
en forma voluntaria, ¿no? Sin oposición. Es por esto que el legislador consideró que la fase de oposición lo único que hacía era una especie de, digamos, fase dilatoria y que directamente debía pasar a la vía sumaria, que es la vía de cognición abreviada, en la cual se puede discutir todos los asuntos relativos a la partición. ¿Cuál sería la segunda pregunta? La segunda pregunta viene de parte de Anthony Quesada. Dice lo siguiente: doctora, cuando se interponga un proceso de ejecución de acta de mediación que no se ha cumplido y hasta antes de audiencia la persona cancela el valor adeudado, ¿cómo quedaría el proceso? Bueno, el proceso, recordemos que en todo momento cuando se cumple el pago ya se acaba, ya se extingue, ¿verdad? Esta persona, vamos a suponer, a ver, incluso pongamos ejemplos mejor, porque a mí me gusta mucho hablar con ejemplos, porque solamente cuando uno puede poner ejemplos es que ya entendió. Si no, no ha entendido. Vamos a suponer, ok, en un acta de mediación nosotros tenemos las personas que han acudido, hay una obligación pendiente entre ellas, ¿no? Digamos una deuda, ¿verdad? Esta persona ha dicho, yo le voy a pagar en cuotas, primera, segunda y tercera. Bueno, resulta que efectivamente, como usted acaba de decir, no cumple. Bueno, esta persona va, ¿verdad? Y pide que se cumpla. Y a propósito, en el acta de mediación también una cláusula de aceleración de pagos, que dice que si no se cumple, se paga todo. O no habiendo, realmente pasó todo el tiempo en el cual debía cumplir y no cumplió. Esta sería también la otra posibilidad. Acude usted a ejecución y con su acta y pues se hace la liquidación correspondiente, ¿verdad? Se notifica por 3 ocasiones, que es una locura, ¿no? Al ejecutado, ¿no? Y el ejecutado comparece, ¿verdad? Usted me dice que es antes de la audiencia. Comparece y vamos a suponer que no presenta oposición, porque si ya cumplió, lógicamente está servida el primer ¿cómo se dice? El primer numeral de la oposición, que es el pago. Pero vamos a suponer que para la contestación, dentro de los 5 días de intimación, no cumple y no paga. Muy bien, entonces el juez convoca audiencia de ejecución. El juez convoca audiencia de ejecución y entonces usted dice, vea señor juez, aquí está consigno el pago de la obligación. Allí, lógicamente, el juez está obligado a dar traslado a la otra parte, ¿no? ¿Por qué? Porque se entiende que ya se cumplió. Aquí, si la parte contesta y dice, pues sí, ya recibí, perfecto. Y si la parte dice, no, yo todavía vamos a suponer que hay algo pendiente. Entonces allí tendríamos que entrar a audiencia de ejecución a discutir, ¿no? Estoy hablando de procesalmente, pero entendamos que una vez que se compruebe el pago de una obligación, realmente pues no hay para dónde ir. A ver. Ignacio Falcones nos menciona lo siguiente: en lo que a la ejecución se refiere, existe un antecedente en la que la Fiscalía inicia indagación por incumplimiento de la sentencia por parte del ejecutado. ¿Qué comentario le merece esta novedad? Bueno, a ver, realmente yo... bueno, me parece un poco extraño porque la falta de cumplimiento de una obligación, ¿verdad?, de dar o de hacer o la de la indemnización que provoca el cumplimiento de una obligación de no hacer, ¿verdad?, lo que ocasiona es un proceso no penal, ¿verdad? Y pues no sé qué haría la fiscalía allí, realmente no sé qué papel. Así como usted lo cuenta, realmente pues suena un poco extraño, ¿no? Pues
si es con ocasión de eso, el juez intima, ¿verdad? Con el mandamiento de ejecución, el juez intima, le da 5 días, ¿verdad?, al ejecutado y le dice, bueno, cumpla. El ejecutado puede oponerse o también no puede oponerse. Le convoca a audiencia de ejecución. Vamos a suponer que ni siquiera va a audiencia de ejecución. Vamos a suponer que ni siquiera, que ni contesta, no se opone. Va a audiencia de ejecución. Supongamos que no hay bienes, ¿ya? Supongamos que no hay bienes, ¿verdad? Entonces empieza el concursal. Lo que puede sí suceder es que en el concursal, que es la insolvencia, no nos olvidemos que el juez manda el auto concursal a fiscalía para que determine la calidad de la insolvencia. Allí sí puede ser, si es que es así. Esta sería la única explicación que a mí por lo menos se me ocurre. O sea, no es ciertamente de lo que no... así, por decir, no cumplió y espontáneamente la fiscalía inicia una indagación, o es que a petición de parte dice, bueno, yo le denuncio por no haber cumplido. No es así. Lo que sí puede suceder es que haya iniciado el concursal. Por ejemplo, usted, perfecto, usted va a ejecutar, ¿no? Vamos a suponer, hay una obligación que no se ha cumplido. No, entremos por la más fácil. Un proceso ejecutivo, un procedimiento ejecutivo. Usted gana la letra de cambio, entonces usted le dice, recordemos que uno de los títulos de ejecución, el primero es la sentencia ejecutoriada, ¿no? Entonces usted le dice, señor juez, entremos a proceso de ejecución. El juez hace la liquidación, ¿verdad? Le notifica al, ¿cómo se llama? Al deudor, al vencido, y le dice, oiga, pague, ¿no? Pague dentro de 5 días. Y el vencido no dice ni pío, ni esta boca es mía, nada. No, ni se opone. Usted le dice, oiga, señor juez, no hay que embargar, y el juez dice, de verdad que no hay que embargar. Aquí no hay plata, no hay nada, ¿no? O bien los bienes embargados no van a alcanzar. Vamos a suponer la obligación es de $100,000 y no tiene ni 5. A lo mucho tiene 2, que hablamos que los bienes no van a alcanzar. El otro dice, dice, bueno, o dimite bienes, pero los bienes no alcanzan. O si no, por ejemplo, vamos a suponer que usted no espera más y el hombre no ha cumplido. Intimado, no cumple. Muy bien, ¿usted qué es lo que pide? Le dice, señor juez, por favor, deme copias de la sentencia, mandamiento de ejecución, y que el secretario me siente razón de que no ha cumplido. Muy bien, con todo esto usted se va al juez del domicilio de la persona que le debe e inicia el proceso de concurso necesario, es decir, la insolvencia. En ese momento que el juez recibe y que le califica, tiene el deber de mandar a fiscalía, ¿verdad?, este auto para que empiecen las investigaciones sobre la naturaleza, que se determine la naturaleza de la insolvencia, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el fiscal, recibido el auto del concurso necesario, pues tiene que abrir la indagación, pues si no, ¿cómo va a ser? Esa es la que a mí se me ocurre de lo que usted me dice. Muy bien. La pregunta viene de parte de Beatriz Rodríguez, en la que dice lo siguiente: doctora, ¿qué puede acarrear o qué puedo hacer cuando un bien de la sociedad conyugal, la excónyuge, lo alquila? ¿Puedo solicitar una inspección notarial porque está usufructuando ese bien y hay hipoteca? Ya, usted, ¿qué? Pero un bien hipotecado. A ver, cuente. ¿Cómo es? ¿Un bien qué? No, la última parte de ese bien, ¿qué dice? La última parte. Ya. Ya, ok. Hay hipoteca. Bueno, a ver, aquí hay un pequeño detalle. Si ese bien, yo entiendo de lo que usted me dice que la sociedad conyugal, ¿verdad?, ya se extinguió, pero está insoluta, es decir, sigue todavía la masa de bienes, ¿cierto? Entonces,
¿Qué es lo que sucede aquí? Rendición de cuentas, como le acabo de decir, no le puede pedir. ¿Por qué? Porque es que no son bienes ajenos. Y no, a no ser que haya un encargo, ¿verdad?, de que esta persona administre, pues realmente su juicio es bastante aventurado. Que no, lo puede proponer, claro, pero a ver, el éxito, pues yo no sé, realmente no lo encuentro. ¿Por dónde es más inteligente irse? Por el inventario, pues. Recordemos que el inventario lo va a hacer el perito. Entonces, allí es importante que esté su representado, ¿no?, el otro partícipe, asistido con su abogado. Siempre, verá, siempre a los inventarios es importante que vayan los abogados. Yo he estado en muchos inventarios. Antes los inventarios siempre se pedían solemnes, porque la parte podía pedir que fuera solemne, y me tocaba ver unas broncas. Ay, Dios mío. Y el abogado cri no aparecía. Y claro, muchas veces pues estas cosas uno como juez termina sancionando a las partes, ¿no? O el asunto termina pues bastante mal. Entonces, para evitar eso, ¿no?, siempre es importante actuar con inteligencia en defensa de los intereses de su defendido. Entonces, vaya usted, ¿no?, o vaya con procuración, mejor, que es mejor, para que no haya esta clase de problemas. Vaya usted, asista al inventario al día por día con procuración, y procure, ¿verdad?, que el perito interrogue a los inquilinos, porque, o sea, que se tome declaración a los inquilinos, porque ellos verán que ellos están en tenencia, ellos tienen derecho de uso por el contrato de inquilinato, o están como posesionarios, o están como tenedores, o están como qué, ¿verdad? Ya que ese bien pertenece a la sociedad conyugal, y ahí aproveche para preguntar si es que tienen, me imagino que no deben tener contrato, porque si tienen contrato, no, pues aleluya, ahí ¿cómo es? Lo adjuntamos y se acabó, y eso nos va a servir para el sistema de pagos y recompensas de la, ¿cómo se llama?, de la sociedad conyugal, porque recordemos que hay una obligación con privilegio todavía pendiente de pago, y esa obligación con privilegio, pues alguien tiene que estarla pagando. Entonces, esa parte tiene a su favor, ¿verdad?, la mitad de ese crédito, el porcentaje de ese crédito. Es lo que a mí se me ocurre que podría hacer usted. Pero rendición de cuentas, complicadísimo. Complicadísimo, va a meter de gana a su defendido en un juicio largo que no va a tener resultados óptimos. Sí, por favor, si usted, para esta clase de cosas, puede usted entrar a la página de la Corte Nacional de Justicia. Hay una parte que dice servicios. Métase a uno que dice EPSIJUR. Ahí usted tiene un buscador y puede poner, por ejemplo, rendición de cuentas. Y le saldrán todos los procesos de rendición de cuentas, en los cuales podrá usted mirar los que pertenecen a la familia, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que la sociedad conyugal tiene que tramitarse en la vía de familia, ¿no? Las rendiciones de cuentas civiles, pues eso es por motivo pues de otras circunstancias. Entonces, allí usted puede corroborar el criterio que le estoy manifestando. No he sabido que la Corte haya cambiado de criterio, y realmente no puede hacerlo porque la norma es clara. Se pide rendición de cuentas de aquellos bienes que se administran, bienes ajenos, que se administran por cuenta de otro. Entonces, no, pues. Ahora, entonces, la que a mí se me ocurre es esa, que usted pida el inventario, en el inventario se verifique que estas personas efectivamente están en, ¿cómo se llama?, están como inquilinos y pagan tanto, ¿verdad? Entonces, muy probablemente esta clase de inventario se vaya a la, ¿cómo es que se llama?, a la vía sumaria. Recordemos que ahí usted tiene 15 días para anunciar prueba, ya pues, entonces ahí tiene usted la oportunidad procesal para adjuntar toda su prueba y hacer valer los derechos de su defendido. Espero haber contestado en forma idónea su pregunta. Bueno, una vez más, solamente reitero el agradecimiento
y la paciencia por haberme escuchado a lo largo de esta semana. Espero que los conocimientos impartidos aquí y también pues los comentarios nacidos de la experiencia que tengo en estas labores sean de utilidad, y solamente reitero aquello que dije anteriormente. Escuchemos lo que nos dijo el maestro Couture. Estudia o cada día serás menos abogado. Nuestra profesión es de preparación y de estudio constante. Muchas gracias a todos. Un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Hasta luego.